Bueno, pues vamos a acabar el epígrafe 3 de la introducción de Ser y Tiempo. Lo habíamos dejado con que la ciencia, al tematizar sus propios objetos dentro de su dominio del ser, al hacer esto surgen unos conceptos fundamentales, ¿no? Unos conceptos fundamentales que de alguna manera guían el trabajo positivo de las ciencias, ¿no? A lo que las ciencias se dedican, ¿no? Bien, pues Heidegger, a partir del parágrafo entre los parágrafos 6 y 9 de esta tercera entrada de la introducción, dice que es la filosofía la que debe dar a las ciencias un fundamento, ¿vale? Al investigar la constitución fundamental del ser de las diferentes regiones del ente. Es decir, como ya he dicho antes, la ciencia misma no puede a sí misma proporcionarse un conocimiento transparente y consciente de cuáles son esos fundamentos y esos conceptos fundamentales que constituyen el dominio del ser a los que ónticamente la ciencia pregunta misma, ¿vale? Ahora pondremos un ejemplo. Así el fundamento será para la ciencia en cuestión transparente. O sea, una vez que la filosofía ya ha tomado el papel de investigar la constitución fundamental del ser de las diferentes regiones esenciales, una vez ya ha hecho esto la filosofía, ya puede entregar a la ciencia este conocimiento fundamental y ontológico, de tal manera que ésta ya pueda enfrentar la cuestión de manera transparente para sí. O sea, la ciencia, de alguna manera, no la ciencia en general, ¿no? Sino las diferentes ciencias. Aquí está pensando la DILTA, y tanto ciencias del espíritu como ciencias físico-matemáticas y empíricas, ¿no? Entonces, la determinada ciencia físico-matemática o empírica, la filosofía lo que ha hecho precisamente es entregarle el fundamento de su propia constitución como ciencia, ¿no? Eso es lo que pretende la filosofía, ¿no? Incluso hay algunos, bueno, cuando yo estudiaba la carrera había alguno que otro filósofo de la ciencia, ¿no? O sea, en la que yo no estoy de acuerdo, que decía que así la filosofía, al fin y al cabo, era la única labor de la filosofía, lo que le quedaba a la filosofía, ¿no? Porque la filosofía no se podía dedicar a cuestiones morales, ¿no? Ni se podía dedicar a cuestiones artísticas, ni auténticamente ontológicas, porque para eso, por una parte, para la ontología ya estaba la ciencia, ¿no? La ciencia descubre una ontología y una metafísica, y a partir de ahí no se puede decir absolutamente nada. Y los temas de ética y moral, pues como nos estamos convirtiendo cada vez en seres con pensamiento más anglosajón, los temas de estética y moral son temas subjetivos, ¿no? Que bueno, que realmente pues no se puede establecer ningún tipo de conocimiento objetivo de ello, ¿no? Y que, bueno, pues no es una cuestión realmente de ciencia, ¿no? Tanto era así que el concepto actual que tenemos de ciencia, ¿no? Que tienen mis compañeros de ciencia en el instituto y muchas otras personas bastante ensimismadas con su papel de científico cuando son más que profesores, ¿no? Es precisamente la ciencia es una cuestión de ciencia estricta en el sentido de ciencia físico-matemática y nada más, ¿no? Y bueno, pues no, precisamente no es así, ¿no? El concepto de ciencia abarca mucho más, ¿no? Ciencia viene de scientia, ¿no? Del latín, ¿no? De conocimiento, ¿no? Y hay muchos tipos de conocimientos y de saberes, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter ahora mismo en eso. Bien, seguimos con esto, ¿no? ¿Qué es exactamente un concepto fundamental, ¿no? Pero aquí se está hablando de los conceptos fundamentales de la ciencia, ¿no? Que es a lo que se tiene que dirigir la filosofía, incluso la filosofía entendida en cuanto a ontología, ¿eh? Bien, son determinaciones, limitaciones, precisiones, ¿no? La región esencial donde se encuentran todos los objetos temáticos de una ciencia, ¿no? Entonces, estas limitaciones y precisiones, ¿no? A lo que se va a dirigir la filosofía, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la ciencia histórica, dice aquí Heidegger, en el caso de la ciencia histórica, entender el funcionamiento de la ciencia histórica no se hace solamente mediante el método de la ciencia histórica, ¿no? Mediante una metodología de lo que es la historia, ¿no? Sino que se hace, o sea, la historia para establecerse, la ciencia histórica para establecerse como ciencia en cuanto a tal, tiene que saber lo que es la temporalidad y la historicidad. Y para saber qué es la temporalidad y la historicidad,
la propia historia no puede recurrir a ello, tendría que convertirse en filosofía, ¿no? Y en concreto en ontología, ¿no? Porque ya vemos que en Heidegger la temporalidad es una cosa muy importante, ¿no? Sobre todo porque la temporalidad es la temporalidad humana, ¿no? La temporalidad en sentido ontológico, o sea, la historia, para saber cuál es, de alguna manera, su fundamento y su concepto fundamental, ¿no? Su, digamos, donde hunde sus basamentos, ¿no? Ontológicos, ¿no? El sentido del ser de aquello que está investigando tiene que recurrir a la filosofía para que la filosofía le diga qué es la temporalidad y en concreto qué es el Dasein. Ya está, era así. Bien. Entonces, ya hemos visto que la región esencial es un campo abarcado por una determinada ciencia y muchos objetos que coinciden en una sola formalidad, ¿no? Pues, que decir, dentro de la historia, ¿no? Pues encontraremos los objetos. ¿Qué objetos, no? Pues objetos que tienen que ver con la prehistoria, con la época clásica, con la época medieval, atuendos, arte, todo eso que parece tan heterogéneo, tan disperso entre sí, se está investigando a la luz de un proceso cronológico, ¿no? Que es lo que lo pone todo en relación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que forma una región esencial de una ciencia, ¿no? Pero ¿qué más, no? Las determinaciones nuestras, estos conceptos fundamentales, estas determinaciones, son también una comprensión, ¿no? Un Versteinis, teniendo en cuenta que la comprensión es uno de los existenciarios que forman la temporalidad humana, el Dasein, ¿no? Lo primero que somos es comprensión del mundo de sentido. Pues a la hora de delimitar los objetos de estas regiones esenciales y también precisar en estas regiones esenciales, a la hora de hacer eso, lo que estamos haciendo es también una comprensión de, digamos, de mundo, ¿no? De sentido, de lo que es el Zeitgeist, ¿no? La región esencial en sus rasgos constitutivos, lo que fundamenta, ¿no? Esa región esencial de la cual se nutre la ciencia en concreto. Entonces, hay una especie de comprensión previa, ¿no? Preliminar, una comprensión previa, preliminar, una Verstanding preliminar, Borgangis, por Dios, alemán, Borgangis, ¿no? Preliminar de los conceptos que son propios de la ciencia. Pero preliminar, ¿en qué sentido? Preliminar es que es previo a la ciencia. Pero previo a la ciencia no porque se realicen antes, sino porque es previo en cuanto a su primacía, en cuanto a su importancia, ¿no? En cuanto a su primariedad, porque es fundamental. Y tanto que es por el hecho de que son previos, ¿no? Por el hecho de que son anteriores en cuanto a fundamentalidad, tiene que ser estudiado por una ciencia que estudia objetos que son previos y anteriores, que es, ya lo dijo Aristóteles en la metafísica, ¿no? Que es la filosofía. Bueno, Aristóteles no le llamó filosofía, le llamó sofía, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la filosofía? Esto ya viene de Aristóteles, viene de Platón, incluso del propio Kant, ¿no? Aquí Heidegger no está descubriendo nada nuevo, es un concepto bastante clásico de filosofía, ¿no? Como ontología, vaya. Bueno, cada vez me voy haciendo más viejo con canes, en fin. Pero bueno, no nos podemos quedar aquí, porque Heidegger apunta incluso más lejos, ¿no? ¿Cómo cobran justificación estos conceptos fundamentales, ¿no? Pues eso, mediante esta investigación preliminar, ¿no? Que habrá conceptos fundamentales, la investigación preliminar, que además es comprensión, ¿no? No solamente se queda en el hecho de que sea una investigación, de ahí que sea hermenéutico, ¿no? De que sea una investigación y una comprensión. También es hermenéutico porque de alguna manera se elaboran esos conceptos, ¿no? Es una interpretación del ente que está a la base de la región esencial, pero una interpretación que está elaborada, que hay creatividad ahí también, ¿no? Es el concepto de hermenéutica que elabora Heidegger, ¿no? No es que esté ahí de verdad y entonces los descubre, ¿no? Que hay también una elaboración, un trabajo creativo, ¿no? Evidentemente. ¿De acuerdo? No se trata entonces de estas epistemologías que tratan de
definir lo que es ciencia y lo que no es ciencia, ¿no? Cómo es una ciencia, ¿no? Con respecto a su método, ¿no? Utilizando una lógica metodológica, ¿no? Como hace, yo qué sé, como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el Círculo de Viena, el positivismo, ¿no? Todo esto de Popper y toda esta movida, ¿no? Y no, se trata más bien de una hermenéutica creativa, ¿no? De una lógica creativa de estos conceptos fundamentales, ¿no? Dice aquí, ¿no? El propio texto dice una lógica zaguera, ¿no? Y ya vemos que ahí se desvincula por completo de todo ese movimiento, ¿no? Bien. Y finalmente, en el parágrafo 7, ¿no? Vemos que la pregunta por el sentido del ser, aquí ya Heidegger está apuntando incluso más lejos. La pregunta por el sentido del ser tiene una primacía en el orden de las ontologías regionales. O sea, bien, hemos descubierto el sentido del ser de las regiones esenciales, ¿no? De las que se nutren estas ciencias, ¿no? Bien, pero esta investigación ontológica, ¿no? Previa, preliminar al trabajo de las ciencias, esta investigación ontológica, no sería nada, estaría flotando por ahí si previamente, incluso previo a las preguntas dirigidas a los conceptos fundamentales y por supuesto al cuestionamiento científico, previamente a eso no hubiese una ontología de corte general, que es ser y tiempo, ¿no? Una ontología de corte general que preguntase acerca del sentido del ser en general, o sea, ontología en sentido estricto como entiende Heidegger, ¿de acuerdo? O sea, eso fundamenta la primacía de la pregunta ontológica por el sentido del ser en general. Fijaos, ha ido poco a poco desde la labor de las ciencias, ha ido diciendo que hay un conocimiento prereflexivo, ¿no? De lo que son esas regiones esenciales, que hay un trabajo que se realiza por parte de las ciencias, pero que necesita de la filosofía para que la filosofía le provea de esos conceptos fundamentales, ¿no? Que precisan y delimitan esas regiones esenciales, ¿no? Y finalmente ya, para que tenga sentido ese cuestionar hacia los conceptos fundamentales, el hilo conductor tiene que acabar en la más excelsa de las ciencias, ¿no? Para Heidegger y para el modo en que entiende Heidegger Aristóteles también, sería también para Aristóteles, que sería la ontología, porque la ontología es la que se hace la pregunta por el sentido del ser en general. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto y un bizcocho hemos terminado el parágrafo 3, de la introducción. Queda ahora el parágrafo 4 de la introducción, que hablará no acerca de la primacía ontológica, sino de la primacía óntica acerca de la pregunta por el ser. Así que nos vemos, besos y hasta la próxima.